amigos, amigas, un gusto estar otra vez con ustedes compartiendo este video en el cual voy a hablar de Iván Turgeniev, uno de los mayores escritores rusos. Nació en el año 1818 en Rusia y falleció en 1883 en Francia. Fue hijo de familia noble, hacendados poseedores de tierras que lo enviaron a hacer su educación superior a Berlín. A su vuelta, Turgeniev comenzó a trabajar como funcionario público y simultáneamente a escribir poemas y relatos. Alcanzó ya su primer gran éxito literario con su libro Apuntes de un cazador, que reúne una colección de cuentos ambientados en los bosques y los campos y por supuesto con la práctica de la cacería a la cual el propio Turgeniev era aficionado. El escribir un artículo homenajeando a Nikolai Vasilievich Gogol le costó graves dificultades con las autoridades de la época. Estamos hablando de la Rusia gobernada por el zar Nicolás I, que fue un déspota que controló y persiguió mucho a escritores y otros artistas que no satisfacían los requerimientos políticos del imperio. Finalmente se le prohibió visitar sus posesiones rurales y Turgeniev se trasladó a Europa, radicándose en Alemania, pero viajando continuamente entre este país y Francia, donde cultivó la amistad de Gustave Flaubert. También conoció a Aurora Dupin, más conocida como George Sand, y a Émile Zola. Turgeniev fue un hombre más bien solitario e introvertido. Vivió como hombre soltero, pero tuvo un gran amor, la cantante hispano-francesa Pauline García Viardot. Esta cantante lo acompañó hasta su muerte, la muerte del escritor. Iván Turgeniev fue, como dije al principio, uno de los grandes escritores del siglo XIX. Destacó tanto como un maestro de la novela y del cuento. Escribió novelas como Aguas primaverales, Humo, Nido de hidalgos, y su novela más acabada, Padres e hijos. También novelas más breves como Primer amor, y también fue el primero en introducir en la literatura la expresión nihilista, refiriéndose a jóvenes revolucionarios de ardientes ideales, pero que en la práctica eran totalmente ineficientes e incapaces de hacer cosas. También destacó, como dije, en el cuento y publicó algunas obras breves en diarios y revistas que nunca se agruparon en un solo libro durante la vida del escritor, pero que ahora sí están reunidos en un texto que, traducido al español, se llama Relatos extraños. En estos cuentos, Turgeniev desarrolla relatos que limitan con lo fantástico e inquietante, como ocurre, por ejemplo, en el cuento titulado Un sueño, que es la historia de una violación donde el hijo resultante de esta violación es el narrador del cuento. Y aparece también un personaje que podría ser un fantasma o un ser real. En este género, el cuento, al igual que en la novela, Turgeniev produjo obras notables. No tuvo buenas relaciones con León Tolstoy y Fyodor Dostoyevsky, porque Turgeniev ha sido el más europeizante de los autores rusos. La aspiración de él es que Rusia creciera y se desarrollara como Europa occidental. En cambio, Tolstoy y Dostoyevsky eran apasionados eslavistas.
Por lo tanto, eso generó relaciones complicadas entre estos autores. Pese a su carácter introvertido, solitario, como dije, Turgenev tuvo buenos amigos entre los escritores europeos, los que ya mencioné. Algunos estudiosos de su vida dicen que este carácter le vino porque su madre era una mujer extremadamente dominante y tiránica, y esto habría afectado la personalidad del niño. En todo caso, esto ya son más bien especulaciones, pero fue un hombre que en lo que nos interesa, que es la literatura, produjo también poesía y obras de teatro, pero en el cuento y la novela es donde está su mayor fortaleza. De modo que si encuentran por ahí un libro de Turgenev, no duden en adquirirlo y leer sus obras, porque siempre es un deleite leer a este gran autor. Y ahora, como es habitual en nuestros videos, les voy a dejar con Mónica, que va a leer 3 opúsculos de mi último libro, titulado El cuervo y la serpiente. El mazo. El pueblo ha sido siempre un gran creador de refranes que condensan su percepción de las cosas con sencillez y gracia. He aquí un ejemplo muy conocido: a Dios rogando y con el mazo dando. Si bien es verdadero que según esto no basta con rogar, también hay que hacer un esfuerzo, no es menos cierto que todos nos cuentan con el mismo mazo y por lo tanto hay una falta de equidad, ya que no es lo mismo dar con un mazo grande que hacerlo con uno chico. No faltarán quienes sostengan que un mazo chico acompañado de una oración grande es lo mismo, pero de todos modos el asunto me parece discutible. De partida no queda claro si el énfasis está en el ruego o en el mazo, pero si de mazo se trata, el carpintero lleva ventaja porque maneja el mazo como el poeta la pluma y el esgrimista la espada, aunque no se puede negar que pluma, espada y mazo son diferentes. Todos requieren esfuerzo y buen uso. Los incomprensibles. Mientras comía arroz con sus discípulos al pie de una morera y muy cerca de la cueva de un topo, Confucio dijo: solo los sabios más excelentes y los necios más acabados son incomprensibles. De lo anterior se deduce que en cuanto a ser comprendidos, sabios excelentes y necios redomados son iguales. Podríamos hablar entonces de las necedades del sabio y la sabiduría del necio, como quien dice la oscuridad de la luz y la luz de la oscuridad, la grasa del flaco y la fibra del gordo, la civilidad de un militar y la militaridad de un civil, lo que viene a establecer un relativismo filosófico que no todos aceptan, especialmente si no son filósofos, como ocurriría con un economista y un pescador de almejas. El economista se interesa solo en la oferta y la demanda, y puede que no le gusten las almejas. El pescador de almejas nada sabe de economía, pero percibe la oferta y demanda cuando se trata de las almejas. En cuanto a Confucio, no sabemos si se interesaba en la economía o le gustaban las almejas. Sin embargo, sus máximas siguen vigentes a pesar de los siglos. Los libros. El comercio del libro se ha perfeccionado tanto que en cuanto aparece un texto que gracias a la publicidad y la contingencia causa gran impacto, es decir, un bestseller, aparece otro cuyo fin es ayudar al lector a comprender el libro exitoso.
una guía o diccionario que entrega sus claves de lectura. Esto parte del supuesto que el lector es incapaz de comprender el texto por sí solo y tiene suficiente resistencia para tragarse aquella guía o diccionario. Este libro, sobre otro libro, pretende actuar como una herramienta o una llave ganzúa que le permite al torpe lector abrir las puertas que conducen a develar los misterios de la obra original, que en el caso de los llamados bestsellers a menudo son bastante malos. El propósito es que el desprevenido lector compre 2 textos en lugar de uno, el libro original y su ganzúa. Recordemos que seller significa vendedor, de modo que un bestseller es el mejor vendido o la mejor venta. El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, el Lazarillo de Tormes, Cándido o el Optimismo no han sido nunca bestseller, pese a su extraordinaria calidad. Por supuesto, no se trata de afirmar que un libro de gran circulación y venta sea malo y que otro de baja circulación sea solo por esto bueno. Sin embargo, hay que estar atento. Cada vez se hace más difícil distinguir la paja del trigo. Esto porque hay demasiada paja y está sostenida por la publicidad.